también, como le dije, vale 10 puntos también. Lo importante es que sean, la originalidad es muy importante, ¿no? Solamente que en este caso, para este trabajo, yo les voy a dar sobre qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Una de ellas es el diagrama causa y efecto. El diagrama causa y efecto ha sido el único que ha sido creación propia de Kaoru Ishikawa. Los demás ya eran herramientas que se utilizaban en otras áreas, como vimos el diagrama de flujo en la área de informática, como vimos como las cartas de control que ya se usaban, como los histogramas que se utilizaban en la estadística. Entonces, este de aquí, diagrama causa-efecto, ha sido el único de creación propia. Dice, una vez que en un problema importante ha sido localizado dónde, cuándo, bajo qué circunstancias ocurren y por qué ocurren, dice, ¿no? Ya sea por medio de un análisis directo o aplicando un método como el diagrama de estratificación. Nosotros no vamos a ver el diagrama de estratificación, pero sí vamos a ver el de Pareto, el que vamos a ver luego de esto, ¿no? Entonces, a través de este método de Pareto, nosotros, de varios problemas que pueden estar sucediendo, aquí identificamos cuál es el principal y el que mayores problemas me está acarreando. Entonces, es con ese que no, el diagrama de Pareto me identifica que nosotros vamos a aplicar el diagrama causa-efecto para identificar la causa, porque en el diagrama de Pareto me muestra los efectos que están pasando. Entonces, en el diagrama causa-efecto, yo identifico la causa principal y es la que yo voy a desarrollar primero, porque si nosotros identificamos esa causa principal y la conseguimos eliminar, muchos de los problemas se van a resolver. Dice, mediante el diagrama causa-efecto, lo que se debe encontrar es la causa de los problemas. Aquí en el de Pareto identificamos los efectos que está ocurriendo. Los varios efectos, ¿no? Entonces, con este diagrama efecto originamos, vamos a encontrar la causa principal. Para ello, una vez que el problema ha sido aislado, hemos identificado cuál es la causa y vamos a ver por qué sucede eso. ¿Será que es un problema de ajuste de la máquina? ¿Será que es un problema de las materias primas, de la heterogeneidad de las materias primas? ¿Será que se debe a causas especiales? Etcétera. En ocasiones resulta obvio cuál es la causa. En algunas oportunidades, por ejemplo, si estamos identificando, tenemos problemas en el tapado de botellas de plástico y hay pérdidas, por decirle. Y cuando nosotros vemos que estamos viendo que hay una pérdida, ese es el efecto. Cuando vamos a ver la botella, vemos que, por decirle, la tapa, el diámetro de la tapa es un poco mayor. Entonces, cuando nosotros cerramos, hay pérdida. Entonces, ahí no necesitamos muchos estudios, porque ya estamos verificando, así a través de una simple observación, cuál es el problema. O sea, es obvio que el problema es porque la tapa es más grande que el pico de la botella. No en todas las cosas sucede así. Existen otros, dependiendo también del proceso, ¿no? Existen otros procesos, y si nosotros estamos analizando algún proceso que tenga que ver, por decirle, con conductores de electricidad, estamos viendo con algunos chips, alguna cosa, entonces ahí va a ser mucho más difícil, ¿no? Se necesita que las personas que van a resolver eso sean expertos, ¿no? En el presente capítulo vamos a desarrollar una serie de puntos muy importantes
como son los diagramas causa-efecto, el cual puede ayudar a los estudiantes y trabajadores a analizar. Primero, analizar. Recuerden, queremos que identificar la causa. Y para identificar la causa, primero, no vamos a ir directamente a hacer algo, no. Tenemos que ser cuidadosos, observar, analizar detalladamente, estudiar si ese efecto, porque puede haber un efecto que se puedan deber a dos causas, o también hayan dos efectos que se originen por una sola causa. Entonces tenemos que ver si la relación es directa. Por ejemplo, hay algunos casos, normalmente en el tema del hilo, por el de los hilos de tejidos, cuando se está tejiendo para elaborar una tela, cuando eso se necesita una cierta humedad. Si se rompe mucho el hilo, es porque uno puede pensar que es una mala calidad del hilo, ¿no? Cuando estás elaborando la tela. Pero ahí puede ser un problema de la humedad. Cuando está muy seco el hilo, fácilmente se rompe. La humedad le da cierta elasticidad. Pero cuando aumenta también la humedad, el punto que le llaman del tejido se hace más grande y cuando seca quedan irregularidades. Entonces, como pueden ver acá, mucho tiene que ver también con la especialidad de la persona que está trabajando en el proceso. Es por eso que estos diagramas, estas herramientas de calidad, están relacionadas directamente con el proceso. Entonces, una persona que no es experta en ese proceso, va a ser muy difícil que pueda identificar la causa. Entonces, es como si a uno le duele la barriga, pues el que va a poder identificar la causa es el médico. Porque él, a través de su experiencia, a través de ciertos análisis que les va a pedir, ecografías, radiografías, exámenes de laboratorio, de esa manera es que él va a poder estudiar cuál es la causa de ese problema y después, como él es experto, va a ver qué remedio le da para que usted vaya a sanar. Entonces, igual mismo en el proceso, puede ser que el hilo se rompa también porque hay mucha vibración en el eje donde está el hilo. Y si tiene mucha rotación, entonces hace que el hilo se pueda, cuando sea tirante, se rompa. Ok, entonces es un tema que puede ocasionar dificultades, ¿no? Su aplicación dentro de las organizaciones permite tomar decisiones acertadas por medio de estos estudios. Decisiones acertadas, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer una prueba. Si yo considero que ese es el problema, tengo que hacer una prueba. Por ejemplo, si es un tema de humedad del hilo, entonces yo aumento un poco la humedad del hilo y yo hago funcionar la máquina y veo si el efecto se ha resuelto o no se ha resuelto. Si no se ha resuelto, entonces digo, esa no es la causa y ahí sigo buscando. Los japoneses, que fueron los descubridores de este diagrama, ellos formaban círculos de calidad. Varios expertos eran los que iban a través de lluvias de ideas, es que iban buscando cuál era la causa principal. ¿Qué es un diagrama de Ishikawa? También se lo conoce como diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto o diagrama espina de pescado. ¿Por qué se llama diagrama de Ishikawa? Porque él fue el que creó esta herramienta. Así como la demás dice, es un método gráfico que refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que posiblemente contribuyan a que exista. En otras palabras, es una gráfica que relaciona el efecto, el problema que nosotros estamos identificando, que hemos detectado a través de nuestros controles de calidad, con sus causas potenciales, que es la que yo tengo que descubrir. Esta gráfica ayuda a los estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso, y no solamente las más obvias o las más simples. En algunos casos es muy simple de identificar, en otras es un poco más complejo, ¿no?
Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal. Por eso dice que es importante para identificar las causas, formar grupos de trabajo. Ya hay, ustedes pueden ver en el libro texto, ahí por ejemplo, hay algunas recomendaciones, dice, ¿no? Se forman grupos de trabajo, grupos focales, dice. Comienza con una lluvia de ideas y de ahí se van haciendo testes uno se queda con algunas posibles causas y ese número pequeño de causas es con lo que se comienza a probar hasta llegar a descubrir cuáles son. Los americanos, ¿qué hacen? Contratan expertos que no trabajan en la compañía, son expertos en algunas áreas y los contratan para que ellos vengan y le identifiquen cuál es la causa. En el sector petrolero sucede mucho esto en Bolivia. Cuando hay un problema en un pozo petrolero o alguna cosa y encuentran un problema, hay compañías norteamericanas que se encargan precisamente de resolver estos problemas en el área petrolera. Se los llama y ellos vienen con todos sus equipos y resuelven el problema y se vuelven. El área petrolera es un caso muy especial, ¿no? Ustedes saben que si el pozo para o sea ha sucedido un incendio, entonces puede ocasionar grandes pérdidas. Entonces las empresas petroleras no pueden darse ese lujo de tener un pozo parado. Entonces ahí no interesa cuánto es lo que tienen que pagar para que puedan resolver rápidamente ese problema. Hay diferentes razones, motivos, factores, dicen, ¿no? Hay factores principales y factores secundarios. Entonces tenemos que identificar esas cosas. Mientras mayor cantidad de factores nosotros podamos colocar en nuestra gráfica, ayuda a resolverlo. Aunque muchos dicen que cuando aparecen más factores, se demora más. Sí, se demora más, porque hay que estudiar más factores, pero es una manera muy ágil, no rápida, pero ágil, porque es como decir, vamos a desmenuzar los problemas. Y cuando desmenuzamos todos los problemas, es más fácil identificar las posibles soluciones y luego organizar planes de acción. El diagrama causa-efecto es llamado usualmente diagrama de Ishikawa porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesados en mejorar el control de calidad. También es llamado espina de pescado porque su forma es similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro, una cabeza, una línea principal y 4 más líneas que apuntan con un ángulo de 70 grados. Entonces, fíjense, vamos a ver un poco acá. Entonces, hay un esqueleto, dice, ¿no? Hay una cabeza donde es la característica principal, hay un esqueleto y hay estas líneas que más o menos tienen un ángulo de 70 grados. Entonces, cuando uno les pide que elaborar una espina de pescado, hay algunos que comienzan y que colocan, ¿no? Y le colocan así, por decirle, o así. Eso no tiene la forma de una espina de pescado. Yo directamente le pongo mal. Entonces, tienen que respetar cómo es la forma de elaborar, cómo son las líneas. Y bueno, y hay espinas mayores, como los pescados tienen espinas grandes y tienen espinas pequeñas. Entonces, fíjense, espinas grandes que son un poco más oscuras y luego tienen otras espinas más pequeñas y así sucesivamente. Estas más oscuras son los factores principales, luego estas secundarias son la secundaria y aquí tenemos otras adicionales. Mientras mayor cantidad que nosotros tengamos eh, unidas a estas
espinas principales. Este sería como el esqueleto y estas las espinas principales. Mientras mayor cantidad yo tenga pequeñas espinas unidas a las espinas principales, es lo que nosotros decimos, facilita la identificación. El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes teorías de cómo se resuelve un problema. Es una de las herramientas. Hay otras herramientas, más nuevas inclusive, pero nosotros estamos viendo las herramientas de calidad. Su concepción conceptual al concebir un diagrama causa-efecto se puede resumir en que cuando se realiza el análisis de un problema de cualquier índole, y no solamente referido a la salud, estos siempre tienen diversas causas de distinta importancia, trascendencia o proporción. Como yo le decía al comienzo, puede haber un efecto, pero esa puede resolverse por una sola causa o por una causa principal. Por ejemplo, hubo un mal pesado y ese es la causa principal. Pero ¿por qué sucedió el mal pesado? De repente la balanza no está bien calibrada, el operador no sabe manejar muy bien la balanza, entonces puede haber la balanza, la principal, ¿no? O la medida, la principal. Esa mala medida debido a la balanza. Pero por decirle la balanza estaba bien, entonces el operador era el que estaba pesando mal, por decirlo, ¿no? Entonces, hay de diferentes proporciones las causas, ¿no? Algunas causas pueden tener relación con la presentación u origen del problema y otras. La mejor manera de identificar problemas es a través de la participación de todos los miembros del equipo donde se trabaja. Como se dice, se forman equipos de trabajo entre las personas de mayor experiencia y que conocen más sobre esa máquina o sobre un proceso, etc. Y que todos vayan participando y vayan enunciando sus sugerencias, como se llama comúnmente, lluvia de ideas, ¿no? Los conceptos que expresan las personas se irán colocando en diversos lugares. El resultado es un diagrama de espina de pescado. Elementos. ¿Qué elementos contiene un diagrama de Ishikawa? El problema principal que se desea realizar, el cual se coloca en el extremo derecho del diagrama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la mayonesa, que decimos que el recipiente tenía que ser de 250 gramos y está pesando menos, por eso. O el problema es que la etiqueta se desprende. Entonces aquí, igual que en las cartas de control, que lo principal era identificar cuál era la característica de calidad, qué es lo que nosotros queremos resolver, se desprende la etiqueta. No pesa los 250. Entonces aquí se coloca eso, ¿no? Lo principal es lo que nosotros queremos resolver. Dice, se aconseja encerrarlo en un rectángulo para identificarlo, un rectángulo, ¿no? Para que tiene que estar identificado y claramente todo el grupo de trabajo tiene que estar de acuerdo. Uno dice, no, mejor, ¿por qué no resolvemos primero lo que se desprende de la etiqueta? Otro, porque ¿por qué no cierra bien el envase? No. El diagrama causa-efecto es para resolver un determinado problema. Las causas principales, a nuestro entender, han originado el problema. Gráficamente está constituido por un eje horizontal que es conocido como la espina central, ¿no? De donde aquí dice proceso, es la espina central. Posee varias flechas inclinadas que se extienden hasta el eje central, al cual llegan desde su parte inferior y superior según el lugar a donde se hayan colocado el problema. Cada una de ellas representa un grupo de causas que inciden en la existencia del problema. Cada una de estas flechas a su vez son tocadas por flechas de menor tamaño que representan las causas secundarias. El diagrama que se efectúe debe tener muy claramente escrito el nombre del problema analizado
la fecha de ejecución, el área de la empresa. Por eso también estos diagramas causa-efecto vienen acompañados de una hoja de inspección o una hoja de toma de datos. Hay algunas recomendaciones que dicen que estas espinas principales son o 4 o 5, no son más. ¿Y cuál es lo que se recomienda? Siempre en un problema, en un proceso, hay una máquina o un equipo. Hay las personas que trabajan, hay materias primas, hay métodos de trabajo y hay siempre que se toman medidas, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre tomar en cuenta estas 5 áreas. ¿Se puede colocar otras? Sí, por eso se puede colocar, ¿no? Por ejemplo, el área de trabajo, por decirlo, ¿no? El área de trabajo, que el ambiente de trabajo, ¿no? Por decirle que y ahí puede ser que trabajen en la noche y el área no es muy iluminada y eso ocasiona que se tomen malas mediciones, por decir, también puede ser. Pero la recomendación es que se comience con estas 5 partes, con estos 5 parámetros: equipos de medición, método de trabajo, equipos, máquinas y equipos, las personas y las materias primas. ¿Cómo se elabora un diagrama causa-efecto? Primero, definir claramente el efecto o síntoma, o sea, la causa principal. Primero, ¿no? Segundo, encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa, que es el esqueleto, ¿no? Con la flecha indicando hacia las características de calidad. Tercero, dice, utilizar brainstorm, es lluvia de ideas significa, ¿no? Para cada uno va sugiriendo cuáles podrían ser las causas. Distribuir esas causas principales y las causas secundarias que se están lanzando en la lluvia de ideas con un ángulo de 50 grados, ¿no? Añadir las subcausas, dice, ¿no? Como vimos acá, las causas principales y luego las subcausas, ¿no? Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz, fuente original del problema, y finalmente comprobar la validez lógica de la cadena causal. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Comprobación de integridad. También lo vamos a ver ahorita. Veamos primero y de ahí vamos a ver qué significa el punto 7 y el punto 8. A continuación veremos cómo el valor de una característica de calidad depende de una combinación de variables y factores que condicionan el proceso productivo. El ejemplo se basa en el proceso de fabricación de mayonesa para así explicar las causas y efectos, ¿no? La variabilidad de las características de calidad es un problema observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, se debe investigar hasta identificar la causa. Se decide cuál va a ser la característica de calidad que se va a anular. Por ejemplo, en el caso de la mayonesa va a ser el peso del frasco lleno. Podría ser la densidad, el porcentaje de aceite, como le dije, que cierra bien el envase, que se desprende la etiqueta, podría ser cualquiera. Nosotros en este caso vamos a hacer que es el peso del frasco de mayonesa. Se indican los factores causales más importantes y generales que pueden generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas secundarias hacia la principal. Por ejemplo, medición, persona, materia prima, ¿no? En este caso, fíjense, han puesto 2, no han colocado cuál es el procedimiento, ¿no? Fíjense, el método de trabajo, porque como es solamente pesar y colocar en una mezcla, en una batidora, entonces, en este caso, aquí no precisa cómo es el método de trabajo, ¿no? Bueno, entonces se han colocado las 4 factores, ¿no? Se incorporan en cada rama factores más detallados que se pueden considerar causa de la fluctuación. La medición, por decirlo, ¿no? La balanza, ¿no? ¿Por qué hay fluctuación en los valores de calidad? Por la fluctuación de las materias primas, ¿no?
como unas ramas principales. ¿Qué materias primas producen fluctuación o dispersión en los valores de calidad? La materia prima puede ser el huevo, puede ser el aceite y otros condimentos. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos los huevos, la cantidad. Nosotros siempre decíamos que para producir una cierta cantidad de mayonesa necesitamos 50 huevos, por decir. Y siempre lo hicimos con 50. Pero después ocasionó un problema que el color de la mayonesa no era la apropiada o no, la viscosidad no era adecuada y después revisamos que nosotros habíamos decidido que sean 50 huevos, pero en esta partida de huevos que nos llegó de materias primas, los huevos eran más pequeños, por decirlo. Entonces, nosotros colocamos, decimos, ah, fíjense, en esta partida llegaron unos huevos más pequeños, entonces nosotros lo marcamos así, por decirlo. Y después decimos, bueno, este puede ser un problema. Entonces, nosotros revisamos y nos dice qué cantidad de huevos es lo que tiene que haber. Entonces decimos, en vez de que sean los huevos, ahora vamos a decir, ya no va a ser los huevos, sino cierta cantidad en gramos de huevo. Entonces colocamos una flechita donde dice la cantidad. Nosotros tenemos el aceite. Entonces nosotros tenemos un proveedor A y tenemos un proveedor B, por decirlo. ¿Qué pasó el problema? Cuando estábamos con el proveedor A o con el proveedor B. Bueno, entonces ahora agarremos el aceite del proveedor A y el aceite del proveedor B y examinemos su composición a través de un análisis, el peso molecular, por decirle, del aceite A y del proveedor B. Y vemos si el peso molecular es el mismo, por decirlo, ¿no? Si no es el mismo, entonces nosotros vamos a ver. Cuando hicimos ese día la mayonesa, utilizamos el aceite del proveedor A. Entonces, es un problema del proveedor A, por decirlo. Y así vamos viendo, ¿no? Lo mismo por decirle en el tema de la balanza. Vamos, entonces decimos, ¿será que fue la medición? No sé. Entonces, vamos a preparar una cierta cantidad y vamos a controlar detalladamente la medición. Vamos a calibrar las balanzas, sino el pignómetro, donde también el pignómetro que es una medida, es para medir cosas más pequeñas, donde tenemos un colorante. ¿Será que estaba calibrada la balanza? Después decimos a la persona que maneja la balanza, a ver, pesando, y nosotros lo vamos observando, si él sabe pesar, sabe utilizar la balanza, si lo está haciendo bien. Si él dice que su pulso no era muy bueno, por decirle, y había mucha variabilidad, entonces nosotros anotamos la habilidad. Entonces preparamos un poco de mayonesa y vemos si la mayonesa salió bien o salió mal. Si salió bien, entonces decimos, entonces significa que no era un problema de la balanza. Entonces vamos a ver las mezcladoras. Entonces, nosotros prendemos la mezcladora y decimos, hay una vibración del motor. Esto hace que la velocidad del mezclador no sea homogéneo. Entonces no está mezclando bien. Tiene la fabricación de la mayonesa a nivel industrial está ajustada a una cierta temperatura. Porque si hace más calor, entonces la viscosidad disminuye. Entonces aparecieron unas manchas en la calidad, entonces que no se había hecho un buen mantenimiento, una buena limpieza. Las personas estaban capacitadas, entonces uno va anotando, por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado el tema del proveedor y la habilidad, por decirlo, ¿no? Y el tema de los huevos. De los huevos nosotros ya vimos que eran muy pequeños, entonces ya no vamos a utilizar a través de 50 huevos, sino va a ser, vamos a decir, en gramos, la cantidad. Entonces decimos, bueno, ya hemos resuelto este tema, pero quedan todas tres causas que pueden ocasionar problemas en la característica de calidad. Entonces, como les dije, le decimos al que pesa que el operador que nos pese y nosotros estamos mirando. Y vimos, no, que él ha pesado bien, entonces, señores, no es este problema.
Entonces, vimos que si está limpio, que si el ajuste de todo está todo bien, entonces nosotros decimos, no es este. Entonces, el único problema puede ser este. Proveedor A, y descubrimos que es el proveedor A. Entonces decimos, no vamos a comprar más material del proveedor A, sino del proveedor B. Y con eso, cuando solamente utilizamos el proveedor B, vemos que la mayonesa siempre sale bien. Entonces, con eso hemos identificado cuál era la causa de la mala calidad de la mayonesa. Como ven, es algo que no necesita de ser muy experto, ¿no? ¿Por qué la fluctuación en el aceite? ¿Por qué hay variación en la cantidad agregada de aceite? ¿Por qué la balanza funciona de forma irregular? Entonces nos vamos haciendo preguntas y vamos probando si es eso o no es eso, ¿no? Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar dispersión hayan sido incorporados a los diagramas. Un diagrama causa-efecto es de por sí educativo. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros vamos a ver si es esto, la habilidad, entonces también ahí estamos viendo cómo es el uso de la balanza, cómo se calibran los equipos, vamos viendo la formulación, cómo afecta la cantidad de huevos en las características de la mayonesa, por qué los aceites de los diferentes proveedores son diferentes. Entonces nosotros también cuando vamos elaborando este diagrama causa-efecto, estamos aprendiendo algo sobre los procesos de elaboración de los productos. Bueno, nosotros habíamos dicho que había el 7 y el 8, dijimos que habíamos quedado, ¿no? Entonces, el 7 significa que estamos viendo, como le dije, no, vimos que empezó bien. Vimos que el reactor, el equipo, el mezclador estaba bien, ¿no? Eso es ir buscando, ¿no? Y después, finalmente, vimos que era de la del proveedor. Ese es el punto 8, ¿no? ¿Cómo interpretar ahora? El diagrama de causa-efecto es un vehículo para ordenar de forma muy concentrada todas las causas que supuestamente pueden influir a un determinado efecto. Como le digo, estaba pesando, pero temblaba mucho el pulso del operador. De repente era porque varias personas estaban mirando y estaba un poco nervioso. Pero era un país que estaba temblando un poco, hacía que pese más o pese menos, pero muy poco. Entonces no influía en la calidad de la mayonesa. Entonces se descartó por eso. Dice. Entonces hay algunas variaciones que no son las causas principales, ¿no? Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo sin ser nunca sustitutivo de los datos. Dice, como es un método gráfico, entonces esto no significa que siempre voy a utilizar el diagrama causa-efecto y con eso voy a solucionar todos los defectos. No. También pues, estos diagramas causa-efecto solamente sirven para identificar la causa, pero no sirve para ver que, por decirle, qué porcentaje de frasco defectuoso fueron ocasionados por este problema. Entonces ahí ya tendríamos que ir a otras herramientas cuantitativas donde nos representen en números, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos utilizar las cartas de control o los índices P, índice PK, por decirlo. Porque aquí estamos viendo que, por ejemplo, la cantidad de mayonesa que hay en el frasco. Entonces es una variable cuantitativa. Entonces aquí también podríamos utilizar el CP y el CPK, por eso, ¿no? Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas, mejorando las causas, ¿no? Ok. Después que hemos resuelto que era el proveedor A, entonces nosotros nuevamente ya sacamos, por decir, aquí decía proveedor B, entonces ya lo retiramos y el diagrama nos queda también como un modelo de cómo es que se fabrica la mayonesa. Ventajas del diagrama causa-efecto. Permite que el grupo se concentre, dice, ¿no? En el contenido del problema. Aquí, déjeme un ratito.
vamos a arreglar, ¿no? Se concentre en el contenido del problema. No en la historia del problema, ni en los distintos, en la historia del problema, coma, ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo. Entonces, esto que estamos viendo, diagrama causa-efecto, es de algo, este diagrama causa-efecto es de algo real que nosotros lo acabamos de ver. No significa que este diagrama causa-efecto va a ser una muestra para siempre. No, porque más adelante, en otra oportunidad, el problema que necesitamos resolver es que la etiqueta, por decirlo, ¿no? O el color de la mayonesa. Entonces ahí tenemos que elaborar otro diagrama causa-efecto para poder resolver la causa de esos otros problemas, ¿no? Este es exclusivamente para el tema del peso del frasco. Ayuda a determinar las causas principales de un problema o las causas de las características de calidad. Para mí este es muy importante. Estimula la participación del grupo de trabajo, permitiendo que todos participen, porque también así van a mejorar el conocimiento sobre el proceso. Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. Utilidades, identifica la causa raíz o las causas principales de un efecto. Clasifique y relacione las interacciones entre factores. Entonces, cuando vemos aquí, nosotros vemos, por decirle, que el aceite tiene un efecto, la calidad, no la calidad necesariamente, sino que por decirle los aceites siempre son mezclas de aceite, ¿no? Si ustedes agarran un aceite de soya de fino, van a ver que es diferente de un aceite de soya de Sao, por decirlo, ¿no? Eso es por las insaturaciones. Hay algunos que tienen aceite más insaturado, dependiendo de la época de la cosecha de la soya, de la variedad de la soya, de la zona donde se ha producido. Entonces, eso también ocasiona que las materias primas sean diferentes, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que es un diagrama causa y efecto. ¿Por qué hicimos los diagramas causa-efectos? Para identificar la causa principal de un problema. Ahora vamos a ver otra herramienta de calidad. Que es el diagrama de Pareto. El nombre de Pareto fue dado por el doctor Joseph Juran en honor del economista Wilfredo Pareto. Entonces, este es Wilfredo Pareto, un economista italiano que utilizaba esta herramienta. No se llamaba diagrama de Pareto, sino se llamaba estudio de Pareto. Se utilizaba en el área económica, ¿no? Dice, realizó un estudio sobre la riqueza y la pobreza de los ciudadanos de Italia y descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia. Pareto observó que muchas distribuciones similares en su estudio. Él descubrió, dice que Chicago ya dice, ¿no? Que eso que decía, que el 20% de las personas manejaban el 80% de la riqueza del país, también sucedía en muchos de los procesos, donde el 20% de las causas ocasionaba que el 80% de las piezas sean defectuosas. Y se fue relacionando con otras áreas, por decirle, decía, no, el 20% de nuestros clientes nos compran el 80% de nuestros productos. Entonces siempre había una relación 80-20 o 20-80, como se le decía, ¿no? En diferentes áreas. Al principio de los años 50, Juran descubrió la evidencia de la regla 80 cuánto, entonces le llamaban la regla 80-20, en una gran variedad de situaciones. En particular, el fenómeno parecía existir sin excepción en problemas relacionados con la calidad.
Una expresión común de la regla 80-20 es que 80% de nuestro negocio proviene del 20% de nuestro cliente. O si no, el 20% de nuestros clientes compran el 80% de nuestros productos. Entonces dice que hay pocos clientes que compran mucho. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en esos pocos clientes que nos compran mucho. Porque si nosotros perdemos alguno de esos clientes, vamos a perder gran cantidad de ventas. Y existen un 80% de clientes, viéndolo del otro enfoque, un 80% de clientes que compran el 20%. Entonces existen muchos pequeños clientes que nos compran poco. Entonces no nos concentremos, o sea, tenemos que concentrarnos siempre en todos los clientes. Pero cuando tenemos que preocuparnos por la entrega de nuestros productos, cuando hacen pedido, por decirle, de aquellos que nos compran más, porque la empresa vive de este 20% de los clientes. Por tanto, el análisis de Pareto es una técnica que separa los pocos vitales, que son importantes, y muchos triviales, los que no son muy importantes. Entonces, en todo proceso, hay pocos muy importantes y muchos menos importantes. Repito, no significa que esos que no son muy importantes no lo debemos tomar en cuenta. Sí tenemos que tomarlo, pero tenemos que comenzar con los importantes. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los triviales, de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Concepto, dice. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha. Entonces es un diagrama de barras, donde en el lado izquierdo del eje, lo que está más cerca del eje vertical, están los más importantes, y a medida que nos vamos yendo hacia la derecha, comienzan a aparecer los menos importantes. Entonces es una curva decreciente. Algunos ejemplos de esas minorías vitales serían, dicen, ¿no? La minoría de productos, procesos, características de calidad, causantes del grueso de los desperdicios o de los costos de elaboración. Hay pequeños procesos o algunas ciertas materias primas que pues son muy caras, y en esas tenemos que concentrarnos para que no aumenten nuestros costos. Normalmente los catalizadores, por decirle, que son los productos más caros, que se utilizan en pequeña cantidad, pero una pequeña variación hace que pueda mi producto ser defectuoso. La minoría de rechazos que representan la mayoría de las quejas. Esos clientes importantes, si llegaron a algunas piezas defectuosas, entonces el cliente grita, ¿no? ¿Por qué? Porque él exige, como es un buen cliente, compra mucho, que les resuelvan rápidamente sus problemas. La minoría de vendedores está vinculada a la mayoría de las partes rechazadas. Muchas veces hay muchas quejas, muchos reclamos en el departamento de venta, y cuando nosotros vamos a revisar, solamente son unos 2 o 3 vendedores que son los que están ocasionando problemas. La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso. En los procesos que son más grandes, más complejos, hay algunas áreas donde si nosotros nos atrasamos un poco, se retrasa el producto final. En cambio, hay otras áreas donde nosotros nos podemos retrasar un poco más y nos atrasa el producto final. Son aquellos puntos que llamamos cuello de botella, ¿no? Y en eso tenemos que estar concentrados, siempre prestar atención, porque esos son los que afectan de que nuestros productos finales no sufran retraso. La mayoría de elementos que representan el grueso de los costos de los inventarios, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza la herramienta de Pareto? Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. En el caso de la mayonesa, por ejemplo, ¿no? En el caso de la mayonesa, nosotros tenemos diferentes problemas. Puede ser, como dijimos, la balanza, o puede ser proveedor. Entonces,
¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que ocasiona que tengamos mayores reclamos o mayor cantidad de piezas defectuosas? Entonces, este gráfico nos va a indicar cuál es el principal. Entonces, ahí ya yo voy al diagrama causa-efecto y comienzo a tratar de resolver o buscar la causa que origine ese problema. Porque a través de este diagrama de Pareto me ha dicho cuál es el problema principal. Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática, para identificar oportunidades de mejoras, al buscar las causas principales de los problemas y establecer prioridades, al evaluar los resultados de los cambios efectuados en un proceso antes y después, cuando los datos pueden clasificarse en categorías. Si nosotros no podemos enumerarlos, ¿no? Los problemas, entonces categoría, por ejemplo, ¿no? Balanza, no pesa bien, que no está calibrada, que proveedor A, que proveedor B. Entonces tiene que haber algunas categorías, ¿no? Que es muy difícil que en un proceso no hayan categorías. Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal. Dice, aquí lo está diciendo. Durante un esfuerzo para la resolución del problema. Entonces uno dice, pero si el diagrama causa-efecto ya me había ayudado a determinar la causa principal. Y si hay dos o tres causas, ¿cuál va a ser la principal? Entonces este es el que me ayuda a resolver, a ver cuál es la causa principal. Ya lo vamos a ver. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndole a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos pasos, ¿no? son responsables por el mayor impacto negativo sobre la calidad. Entonces dice, ¿no? Algunos, pocos, son los responsables de la mayor cantidad de reclamos. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos. Muchas veces tardamos mucho tiempo en identificar la causa de un problema, pero ese problema, por decirlo, no era muy importante. Era por decirle que el color de la mayonesa era un poquito. Se midió a través de NTU, la medida del color, y vio que era, por decirle, 200 NTU tenía que ser, por dar un número, ¿no? El color de la mayonesa. Y sin embargo dio 180. Pero entre 180 y 200 prácticamente nosotros a simple vista no podemos identificarlo. Solamente a través del equipo NTU, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo en eso? Entonces, este de aquí nos indica que ese no es el más importante. Un equipo puede utilizar la gráfica de Pareto para varios propósitos. Por ejemplo, dice analizar las causas, para estudiar los resultados, para planear la mejora, ¿no? Continua. Las gráficas de Pareto son especialmente valiosos como fotos de antes y después para demostrar que se ha progresado en el proceso, que hemos mejorado en el proceso, que hemos mejorado la productividad. Es una herramienta sencilla pero poderosa. ¿Cómo se utiliza? Dice, selecciones categorías de análisis. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que este es un fabricante de heladera, desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción. Para esto empezó a clasificar todos los defectos posibles en diversos tipos, ¿no? Entonces, una fábrica de heladera, de montaje de heladera, y cuando salían las heladeras ya de la planta de producción, se hacían unos ensayos, por ejemplo, y se identificó que tenían algunos defectos. Fíjense, defecto, no causa, ¿no? Porque aquí define los defectos. Ya en el diagrama causa-efecto, ya las causas, ¿no? Dice, el motor no detiene. No olviden que las heladeras funcionan y después llega a una temperatura, el termostato para, ¿no? Pero este nunca para, dice. No para el motor cuando alcanza la temperatura. No enfría. El motor arranca, pero la heladera no enfría. Entonces de repente le falta gas, por decir, ¿no? Burlete defectuoso. El burlete es esa que está imantado y es el que hace que la puerta quede bien cerrada. Está deforme, se ha resecado.
Que la pintura defectuosa, hay unas rayaduras, o sea, una superficie. Hay rayas, no funciona. Entonces cuando se enchufe no funciona, entonces puede ser un problema de corriente eléctrica. La puerta no cierra. Las gavetas donde se ponen los huevos, donde se producen las verduras, están con rajadura. El motor no arranca, prende pero no arranca. Mala nivelación es algo que nosotros no prestamos mucha atención. Las heladeras siempre hay que nivelarla, ¿no? La puerta defectuosa y otros, dice, ¿no? Entonces, todas estas son las categorías. Y nosotros tenemos que estar de todas esas. Y otros, dice, porque no son muy frecuentes, rara vez aparecen, por eso se ponen otros. Aquí en todas estas categorías se ponen hasta los que son hasta 10%. Cuando es medio de 10%, entonces todos estos se colocan en otros. Entonces nosotros comenzamos de todas las heladeras que se fabrican en una semana, por decir uno, comenzamos a ver. Y aquí colocamos, por ejemplo, 9, el burlete defectuoso. 5, hay problemas en la pintura. 1, las gavetas. Otra, mala nivelación y así. Motor no se detiene, 36. No enfría, 27. No funciona, 2. Otros, dice, ¿no? Y así. Total de defectos, 88. ¿Okay? Entonces, lo primero que hace es eso, ¿no? Entonces, venimos acá, ¿no? Reunir los datos utilizando un checklist, ¿no? Ordenar los datos de mayor categoría a la menor. Ok, entonces dice ahora, ¿qué pasa? Aquí esto que ha pasado es de acuerdo a lo que hemos examinado. Ahora pongámoslo en orden, los que pues, suceden con mayor frecuencia, colocamos arriba, ¿no? Entonces, los vamos colocando. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Aquí no le he colocado. Bueno, aquí no lo coloqué ya, pero tenemos que colocarlo. Aquí me faltó otra gráfica que aquí tengo que colocar por decirle, el motor no detiene aquí arriba. El burlete defectuoso o no enfría, segundo, ¿no? En orden decreciente. Tengo que colocar un cuadro, ¿no? Luego dice, ¿no? Ordenar los datos de la mayor, ya ese es el tercero. Totalizar los datos de la categoría. Entonces aquí sumamos todo y aquí por decirle, todos son 88, es el 100%. Y después colocamos cada uno la regla de 3. 80 y el 100%, 2, ¿cuánto es? 2,3%. Porque esta sería la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia porcentual. Entonces es mejor utilizar porcentualmente. Trazar los ejes horizontales y verticales. Entonces, venimos a la gráfica. Entonces, esto que está acá, lo colocamos en un gráfico. Entonces, después, ¿qué hacemos? Bueno, aquí había estado, fíjense, le dije, ¿no? Había estado más abajo. Entonces, 36, 40, todas esas cosas. Y el 100%. Y después, esto que lo había hecho acá, lo colocamos. Motor no detiene en el lado izquierdo con 41, ¿no? No enfría con 30 y poco. Y así de izquierda a derecha. Entonces, bueno, sigamos, ¿no? De izquierda a derecha, trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existen una categoría otro, esta debe ser colocada al final. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando de 0 a 100, ¿no? Entonces, para colocar. Entonces, fíjense, de 0 a 100. Pero aquí, como no ha llegado más que hasta 45, se coloca 45, ¿no? Entonces, después se va colocando en orden, ¿no? Sigamos. Trazar la escala, ya está. Trazar el gráfico, aquí ya, bien, ¿no? Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado comenzando la parte más alta de la línea superior. Entonces, nosotros hemos hecho esto, estamos acá. Entonces, estas barras son solamente las que ha salido acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, esta barra dice aquí que es ¿cuánto? 40, 30 y 10. 40.9, 30.7. Entonces, aquí nosotros vamos trazando una línea, siempre con
aquí la línea media. Entonces a este 40 yo le subo, por decirle, el no enfría es 30.7. Entonces, yo, este valor aquí, fíjense, yo le sumo al 40 al 30.7. A 40.9 al 30.7. Sí, 40.9 más 30.7 son 71.6. Entonces yo digo 71.6 y marco este punto donde coincide con el eje. Son 71.6. No llega a 80. Sí. Entonces luego le sumo el tercero. Más 10, 71.6 más 10,2 son 81,8. Entonces de aquí le sumo el otro y ya junto con... Entonces aquí nosotros vemos, fíjense, que pasó de 80 solamente con 3 defectos. Entonces estos 3 defectos ocasionan el 80% de los defectos. Y aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías que no me llegan ni al 20%. Entonces, nosotros tenemos que tratar de resolver primero lo del motor. Si resolvemos lo del motor, ya disminuimos 40,9% de los defectos. Y si ya resolvimos esto, 40%. Y si resolvimos que no enfría, ya 30.7. Entonces, nos concentramos solamente en resolver 2 defectos y hemos resuelto 71.6% de los defectos. Entonces, esto nos dice cuál es lo que tenemos que resolver. Y después nos preocupamos de esto que apareció una vez, que apareció 2 veces, etc. ¿no? Vemos que la categoría otro siempre debe ir al final sin importar su valor. De esta manera, si hubiese tenido un valor más alto, igual debería haberse ubicado en la última fila. Ahora resulta evidente cuáles son los tipos de defectos más frecuentes. Podemos observar que los 3 primeros tipos de defectos representan el 82% de las heladeras. Por el principio de Pareto concluimos que la mayor parte de los defectos encontrados en el lote pertenecen solo a 3 tipos de defectos. De manera que si se eliminan las causas que los provocan, desaparecería la mayor parte de ellos. Y fíjense, es demasiado sencillo. Esta es la otra herramienta. Ok, ahora vamos al trabajo. Al siguiente práctico, ¿no? Ok, dice práctico 5, preguntas, dice. ¿Qué son y cuáles son los objetivos principales de un diagrama de Pareto? Con sus propias palabras. No le estoy pidiendo que me copien lo que está aquí, ahí. Porque ¿cuál es el objetivo de esto? De que ustedes sepan con sus propias palabras. De repente en el examen yo le puedo preguntar, indique cuáles son los objetivos principales de un diagrama de Pareto. Y si ustedes lo copian, no se van a recordar para el día del examen. Pero cuando uno lo dice con sus propias palabras, piensa y eso queda retenido en la mente. Señala algunos errores comunes que se cometen cuando se usa el diagrama de Pareto. Diseñe un diagrama de Pareto paso a paso donde estén contemplados los siguientes puntos. ¿Ya? Hay que realizar un diagrama de Pareto. ¿Cuál es el problema más importante? ¿Cuáles son las principales pistas para encontrar la causa principal del problema? ¿Qué son y cuál es el objetivo de los diagramas causa-efecto? Construye un diagrama de causa-efecto donde puede encontrar las causas que originan los siguientes problemas. ¿Por qué el tráfico en nuestra ciudad es caótico? ¿Cuáles son las causas para que nuestro país no salga de la pobreza? Aquí no es que tengan que hacer 2 diagramas causa-efecto. Aquí ustedes eligen cuál de los 2 prefieren. En este primero yo les iba a dar uno para que ustedes lo hagan, pero ustedes
ustedes busquen de acuerdo a lo que ustedes crean y elaboren ese diagrama de pared. O no, ¿sabe qué? Yo les voy a pasar mejor el ejercicio con los datos con lo que tienen que hacer el diagrama de pared. ¿Ok? Yo se los voy a subir en la noche porque ahorita tengo a las 4 tengo una defensa. Entonces, de práctica de ingeniería química. Entonces termina eso y yo voy a buscar uno de los ejercicios que tengo y yo se los voy a subir. Entonces, para el próximo miércoles a las 2 de la tarde, ustedes me van a entregar este diagrama de Pareto y este diagrama de flujo. Puede ser con por qué el tráfico en nuestra ciudad es caótico o cuáles son las causas para que nuestro país no salga de la pobreza. Entonces, no solamente en control de calidad se utilizan los diagramas causa-efecto, se utilizan en cualquier área. O si no, voy a hacer lo siguiente, les voy a poner uno, por ejemplo, ¿por qué el tráfico en nuestra ciudad es caótico? Y el B le voy a poner uno de algún proceso, para que sea uno que no tenga que ver con proceso y otro que tenga que ver con proceso. ¿Ok? Mejor así. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver algo que quedó pendiente de la clase pasada, porque ustedes sobre el CP y CPK. Entonces, yo les he traído este ejercicio para que calculen la media y el rango y con esto vamos a calcular el CP y CPK. Era porque yo les dije que lo hallé raro los valores de CP y CPK que hicimos la clase pasada. Entonces, ustedes van a calcular la media, van a calcular el rango, la media de la media y el rango. Y con eso vamos a encontrar los límites de control superior o los límites de control inferior, pero con eso vamos a calcular el CP y el CPK. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que lo hagamos ahorita o ustedes hacen estos cálculos y el viernes lo hacemos juntos? Yo tenemos todavía media hora de clase, yo no sé, yo pienso que se lo podía hacer ahora, ¿no? Ahorita, ingeniero. Ok, bueno, aquí yo se lo paso esto ahorita al WhatsApp y ustedes van a calcular eso para que encontremos este CP y CPK y quede despejado ese tema que vimos la clase pasada, que dieron unos valores medio raros. Ok, yo se lo paso aquí ahorita a su WhatsApp.
Póngale ahí la cámara. Bueno, ya le pasé, ¿no? ¿Entendieron? ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? Explíqueme qué hay que hacer, ingeniero. ¿Lo puede repetir, ingeniero, por ¿Puede favor? Pasa repetirlo que estoy por dar nuevamente? examen aquí en la U y estoy en esas. Por eso, con esos datos, ustedes van a calcular la media, porque eso es lo mismo que dijimos que los CP y CPK sirven para acompañar a los gráficos XR. Entonces, lo que tú tienes que hacer es como que calcular los límites superior e inferior del gráfico XR y el límite central. Y eso ya se los coloca en la fórmula del CP y CPK y tenemos los valores del CP y CPK. ¿Para cuándo eso, ingeniero, por favor? Pero ahorita hemos quedado, pues. Yo estoy por entrar a un examen, ingeniero, ahorita en la Gabriel. Este ejercicio que está mostrando usted ahorita, ingeniero, que nos mandó, ya nos lo había dado como tarea, pero solamente para encontrar esto, ¿no? No entendí, perdón, su pregunta. O sea, esto ya aquí nos lo había dado como tarea, porque yo ya lo tengo aquí Pero como está esto bien, de encontrar. pero la clase pasada yo le pedí los datos y no los tenían o algo andaba mal porque no correspondían a lo real. Ay, que esa clase no pude entrar, pero Ah, por yo eso. sí lo tengo. Entonces si usted Sí, lo por tiene, eso pues lo ve, tengo, a ver, calma. Si usted lo tiene, usted no vino la clase pasada, sus compañeros no lo tenían, o sea, me dieron cualquier cosa que ese CP y CPK dio cualquier cosa. SCP y CPK, yo no entré a esa clase, digamos, que está usted hablando ahorita para yo, no sé ni qué fórmula tengo que emplear ahorita, digamos, porque yo tengo Porque ahorita los límites central, superior, inferior, el rango, el promedio, y todo eso lo tengo aquí en el Excel, digamos, lo que pasa los datos. que aparte de que usted no viene a clase, ni siquiera entra a la plataforma. En la plataforma están cómo se ¿Qué es calcula el eso? CP y el CPK, y se lo voy a mostrar ahora. No Ya lo le vi subí a la todavía. plataforma.
Entonces voy a ver ahorita la plataforma, ingeniero. Ahorita lo busco. A ver, yo, mano, no se complique que yo más fácil, yo no soy flojo. ¿Qué le he querido decir, no? Pues, ingeniero. Pero es así, ve que la verdad en la cara duele. ¿Ves? Este, ¿dónde está la fórmula del CP y CPK? O de paso, ¿sabe qué? Yo, ¿por qué no entra para ver si por ahí no se le he subido por ahí? A ver, ingrese a la plataforma a ver si está. Archivo no lo subió, ingeniero. Estoy ingresando. A ver, voy a verlo. Solo las otras unidades, nomás las herramientas lo subió. Sí, correcto, no está, se lo subo ahora. No, no está. Solo está Los- está el práctico 5, digamos. La unidad 6 no está. ya, se lo subo ahora. Pero, ¿qué datos necesitan, ingeniero, para que los compañeros saquen con la fórmula que ellos tienen, que ya vinieron a clase, que ellos lo calculen? Ya, pues ahí está la fórmula del CP y del CPK, pues. Son dos fórmulas. Fíjense, aquí está, por ejemplo, el CP. Límite superior, límite inferior, dividido entre 6 sigma. Y el 6 sigma, ¿cómo tenemos que calcularlo? R sobre D2. Eso era lo que el otro día no teníamos porque no, estos datos, ¿no? Y el otro CPK está aquí. También necesito el sigma y necesito los límites superior e inferior. Entonces, si quieren copiarlo ahorita, copien, pero de todas maneras lo voy a subir a la plataforma ahora. Límite superior de control y límite inferior de control dividido entre 6 sigma. ¿Cómo se calcula 6 sigma? R sobre D2. ¿Qué es D2? Ya está en la tabla que yo les di cómo calcular el D2, ¿no?
Bueno, ya le subí capacidad de proceso, el diagrama de flujo y el diagrama de Pareto. Y a la plataforma. Y también la tarea. Bueno, la tarea hace un minuto aquí. Voy a subir en PowerPoint, perdón, en PDF porque a veces se desconfigura. Ah, no. Del trabajo que tienen que entregar el próximo miércoles. Todavía no se lo subo porque yo quedé de cambiarle, ¿no? Cambiarle algo. Yo pensé que había algún problema porque daba muy bajo. ¿Por qué no calculan el CPK, por favor, para ver si también coincide con con el del otro día? Calculó los valores, ¿no? Ya los tienen ahí, los ha puesto en el chat. Entonces, solamente, Lauren, si me puede pasar, ¿cuánto es el valor de la media de las medias?